No, iniciamos hablando por la literatura en la época antigua en general. La literatura antigua hace referencia a todas las obras que se escribieron en este periodo. Este periodo comienza con la aparición de las grandes civilizaciones y la invención de la escritura. Inicia entre el año 4 y 5 antes de Cristo y termina con el año 476 después de Cristo, después de la caída del Imperio Romano. La literatura antigua no se desarrolló por igual en el mundo y esto se debía a las grandes distancias que había entre las culturas o civilizaciones. Bueno, pues estas son las características de la época antigua. Los temas de los que se trataban los textos era sobre temas religiosos o sobrenaturales sobrenaturales de los dioses. Igual las obras trataban de dar como respuesta al origen del ser humano y del mundo para tratar de comprenderlo. Muchas de estas obras, eran de forma oral y las obras que estaban escritas eran en tabletas de arcilla, papiro, piedra o pergamino porque tallaban las cosas y trataban de que quedaran el mayor tiempo posible, que trataran de conservarse el mayor tiempo posible. La cultura de Mesopotamia se dio en el año 3000 a.C. y se ubicó entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que hoy en día son los que ocupa Irak y Siria. La literatura de Mesopotamia radicó un cambio en la historia de la humanidad, ya que si tenemos en cuenta, incluía la escritura cuneiforme, escritura basada en el tallado de piedras o maderas, la cual se usaba para procesos administrativos, pero con el paso del tiempo la fueron modificando y se usaba para transmitir leyendas, mitos y temas religiosos. Dentro de sus géneros entra el épico, que ahí entran lo que es el mito, que relatan las acciones sagradas de los dioses y aventuras de los héroes. Y también entra el lírico. En los himnos son cantos de alabanzas a los dioses y leyes o héroes. Y la elegía, canto donde se lamentan desastres o pérdidas. Usaban temas como el amor, visión del ser humano, el mal y el anhelo de la trascendencia. La mayoría de todas sus obras brindaban honor a dioses. En este apartado se puede llegar a observar los poemas, las leyendas y las historias. Una de ellas son las leyendas de Enmerkar, los poemas de Gilgamesh y, y también se puede observar lo que son himnos e historias. Dentro de sus autores más destacados entra Nabucodonosor, que era un gobernante de Babilonia, gobernó Babilonia entre el año 604 y 562 a.C. Y después otro de los autores más destacados es Nabopolassar, que fue como el sucesor de Nabucodonosor, y él también se destacó por grandes obras como una que se llama Cilindro. El cilindro de Ciro fue un escrito en el cual hablaba sobre los derechos que la sociedad debía tener. Bueno, dentro de las obras más destacadas se encuentra el Enuma de Elish, que es un poema religioso que narra la creación del mundo. También se puede encontrar
la epopeya de Erra, que relata de las batallas y el caos y el orden cosmológico. Se puede encontrar la epopeya de Gilgamesh, que relata las aventuras de Gilgamesh y su amigo. También podemos encontrar el poema de Su, que es la historia de un pájaro maligno que roba las tablillas de los dioses. Y por último se encuentra el código de Hammurabi, que contiene 282 artículos que llegan a narrar las características de la sociedad babilónica. Bueno, yo soy Jacqueline Ginés Cortés Manjarres y yo les voy a hablar acerca de la literatura egipcia. Bueno, la literatura egipcia fue una de las principales escrituras que se fue basando al pensamiento del ser humano y se empezó a surgir a partir del 3100 a.C., que fue también aproximadamente que se presentó por primera vez en Egipto antes de que comenzaran las dinastías. Bueno, este tipo de escritura o literatura, como la conocemos nosotros, se podría decir que es un tipo de escritura sagrada, ya que significa escritura de la palabra de Dios. Anteriormente se empleaba mucho en las tumbas, en las esculturas, en los monumentos, etc. Bueno, a continuación les voy a presentar unas diapositivas en donde les voy a hablar un poquito más acerca de este tipo de literatura egipcia. Pues como lo mencioné anteriormente, la literatura egipcia se empleó desde 3100 a.C., que se fue desarrollando poco a poco. La literatura egipcia era una escritura sagrada, ya que se le llamaba como escritura de la palabra de Dios y se empleaban como sarcófagos, tumbas, monumentos y esculturas. La literatura egipcia se basó más que nada en los símbolos y en los signos. Un ejemplo de ella es la imagen que tenemos en pantalla. Bueno, la literatura egipcia se presentó por primera vez en Egipto antes de las dinastías, que fue terminando por el siglo 4000 a.C. Una característica de esta literatura es de que anteriormente los primeros escritos en su mayoría fue sobre paredes, fachadas, jarrones e incluso piedras, que tenían como objetivo asociarse con lo básico de la cultura. La literatura egipcia buscaba copilar costumbres y ritos para así ir traspasándose generación en generación. Toda esta literatura giraba alrededor de lo que eran las costumbres, los mitos, las tradiciones, etc. Todos estos textos tenían como finalidad traspasar el conocimiento a las personas de quien lo escuchaban y así estas personas adquieran un nuevo conocimiento acerca de esta literatura. Otra de las características era el amplio uso de la mitología y realzar el concerniente de los dioses de egipcio. La característica o la razón por la que se caracterizaban los egipcios es de que ellos tenían la capacidad de poder crear o recrear situaciones mágicas y importantes. Uno de los primeros textos de la literatura egipcia fueron las instrucciones de Ptah-hotep, que fue una colección de proverbios morales que formaron parte de los textos de sabiduría y obras filosóficos. Esta obra salió durante la Quinta Dinastía. Otro de los textos comunes o más reconocidos de egipcio fue la Sátira de los Oficios, o también llamada Instrucciones de Dwayeti, que es una obra literaria de tipo didáctico del antiguo Egipto que fue datada cerca de los 2400 a.C. Otro de los textos más seculares de la literatura egipcia son las Instrucciones de Cajebni, que es un título de una obra literaria perteneciente al género de Zebait, que son unas obras filosóficas que fueron de los primeros textos de la literatura del antiguo Egipto, aunque dicen o hay pruebas de que según remontan en el Imperio Medio. Los orígenes de la importancia de la literatura egipcia se basan o toman forma por medio de los autores de poemas, crónicas, ensayos, narraciones, que por medio del papiro.
La importancia de la literatura egipcia antigua se remota al Imperio Antiguo en el tercer milenio. La literatura egipcia está orientada hacia la vida de ultratumba, como los textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos y principalmente el libro de los muertos. Algo que no se mencionó anteriormente es de que los jeroglíficos egipcios fueron un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios, que fue utilizado de la época predinástica. Los antiguos egipcios usaron 3 tipos básicos de escritura, que fue la jeroglífica, hierática y la demótica. La última corresponde al periodo tardío de Egipto. La literatura egipcia se divide en 2 ramas, que es la profana y la religiosa. Un dato interesante de los egipcios es de que utilizaban alrededor de 700 signos de escritura para poder comunicarse y así poder utilizando o ir adquiriendo la literatura egipcia. La literatura china se remonta al 2000 a.C. y aunque quizás no sea la más antigua, es la que ha gozado de mayor continuidad en la historia. Los textos chinos se caracterizan por su gran sencillez y constituían la prosa y la poesía. Durante años, la narrativa china sirvió como un escape para contar y dejar plasmado la historia de una nación cambiante. Sus primeros indicios fueron tallados en piedra y caparazones de tortugas. Ocurrió durante la dinastía de Shang durante el siglo XVIII y el XII. Contaba con las siguientes características. Se caracterizaba por ser una cultura compleja. Sus obras poseen gran belleza en la forma y siempre tienen mensajes profundos de fondo. Ocupaba temas como la naturaleza, el amor, el buen gobierno y la amistad. Presentaba 2 clases, lo popular, que era anónima, sencillez y variada, y culta, que era compleja y tradicional. Desarrolló 3 principales géneros literarios. Dentro de sus géneros incluía el sufrimiento, la crítica social y la literatura del humanismo. Hay que recalcar que también estaba muy basada en el adoctrinamiento religioso. Estos fueron uno de sus autores más destacados. Dentro de sus obras más destacadas fueron A la orilla del agua de 1573 de Xi Nai, Viaje al oeste de Wei Sheng, Sueño del aposento rojo de Cao Heqin y por último El diario de un loco por Lutz Hun. La literatura india o literatura hindú es una de las más antiguas, ya que su registro surgió hace más de 4000 años antes de Cristo, en lo que hoy es la India. También se le conoce como la literatura sánscrita, porque la mayoría de las piezas están escritas en sánscrito. Los temas en los que se basaba la literatura hindú o india eran temas sobre prácticas de la sabiduría, el culto, normas sociales. También usaba temas como la religión y riquezas lingüísticas. Se dividió en 2 fases. La fase era el periodo védico, que estaba formado por el Rig Veda y las obras tenían adoctrinamiento y rituales. Consistía en narrar sagas de héroes y dioses. La segunda fase era el periodo posvédico. Se basaba en poemas épicos. Dentro de las obras se pueden llegar a dividir en ambos periodos. En el primer periodo, que es el periodo védico, se encuentran todas las obras de Rig Veda. Todas estas obras que voy a mencionar se dieron en el siglo II a.C. Una de ellas es Sama,
Layur y Atarva. Todas ellas son de Veda. Y también se pueden encontrar diferentes obras que se encuentran en el periodo posvédico. Una de ellas es Ramayana. Se atribuye al poeta Valmiki y está compuesta por unos 50 versos que relata las luchas de un príncipe a un dios. Esta se dio en el siglo III a.C. Y también se puede notar la siguiente obra, que es Mahabharata, y se atribuye a Vyasa. Cuenta con 220,000 versos, y esta obra en prosa relata historias entrelazadas donde habla sobre una guerra. Estas obras que acabo de mencionar del periodo posbélico son las más destacantes que se llegan a conocer de la literatura india. Ahora les hablaré sobre la literatura griega. Se conoce como literatura griega a aquella que inicia en el siglo VIII hasta el siglo III a.C. La literatura griega ha influido a una gran cantidad de generaciones por todo el continente europeo, puesto que sus creadores introdujeron géneros como la poesía, la tragedia, la comedia y la filosofía occidental. La literatura griega se puede separar en tres periodos, que son el arcaico, el clásico y el helenístico. Iniciando con el arcaico, este se concentraba más en los mitos, que son en parte historia y en parte folclórico. La Grecia literaria comienza con Homero en el siglo VIII, ya que la literatura aún no había llegado a Grecia. La mayor parte de lo que se creó en este periodo fue transmitido oralmente y se puso por escrito hasta años después. Los ejemplos más destacados en esta época es la Ilíada de Homero, la que se centraba en los últimos días de la guerra de Troya, guerra que fue iniciada por el amor de una mujer llamada Helena. Este es un poema que contrasta lo divino con lo humano y la guerra con la paz. Otra gran obra de esta época fue la Odisea, de Homero también, el cual gira en torno a la odisea de 10 años de Odiseo o Ulises, un héroe de la guerra de Troya que intenta regresar a casa. Otros grandes escritores de este periodo fueron Esopo, conocido como el gran narrador, y Hesíodo, autor de la Teogonía, un himno para las musas de Apolo. En el periodo clásico, la poesía lírica se transforma en teatro. Estas obras se presentan en teatros al aire libre y normalmente eran parte de festivales religiosos. Junto con un coro que explicaba la acción, se encontraban los actores, que normalmente eran 3 y usaban máscaras. De aquí salen 3 autores a los que se les consideran los escritores trágicos más importantes del mundo, los cuales eran Esquilo, Eurípides y Sófocles. Esquilo fue el primero de los 3 entre el año 525 al 456 a.C. Su primera obra se interpretó en el año 499 a.C. y sus obras más relevantes fueron Los persas, Los 7 contra Tebas, Los suplicantes y Prometeo encadenado. Sus obras se centraban en la mitología griega, representando el sufrimiento del hombre y la justicia de los dioses. Sus trabajos fueron los primeros en tener un diálogo entre los personajes de la obra. El siguiente es Sófocles, del año 496 al 406 a.C. Él escribió más de 120 obras, aunque solo 7 de estas fueron conservadas en su totalidad.
Su obra más famosa es una trilogía que inicia con Edipo Rey, continúa con Antigonia y finaliza con Edipo en Colono. En esta explica la tragedia de Edipo, que se centra en que un hombre mataría a su padre el rey y se casaría con la reina su madre, que sin saberlo ese hombre era Edipo. El tercer autor de tragedias fue Eurípides, del año 484 al 407 a.C. Este también fue autor de 90 obras, entre las cuales se encuentran Hipólito, las Troyanas y Orestes. Se volvió famoso por introducir un segundo acto en sus obras, las cuales se concentraban en reyes y gobernantes. Otro dramaturgo importante de este periodo fue el ateniense Aristófanes, del año 450 al 386 a.C., autor de comedia griega. Sus obras eran sátiras de las personas públicas y de sus asuntos, al igual que críticas políticas. Sus obras más sobresalientes son Los caballeros, Las ranas y Las nubes. La mayoría de sus obras tenían una lección moral o social, mofándose de la vida social y literaria de Atenas. Entre las personas que contribuyeron a la literatura griega también se encontraban filósofos. Los más destacados eran Platón, Aristóteles y Epicteto. Uno de los filósofos más influyentes fue Platón, del año 427 al 347 a.C. Fue estudiante de Sócrates y sus primeras obras fueron un tributo a la vida y muerte de su maestro, las cuales son la Apología, el Critón y Fedón. Pero su obra más famosa es La República, un libro sobre la naturaleza y el valor de la justicia. En el periodo helenístico produjo poetas, escritores de prosa e historiadores. Entre ellos estaba Calímaco y su estudiante Teócrito, también Apolonio de Rodas y el respetado historiador Plutarco, todos estos en conjunto de los años 310 a 240 a.C. Bueno, yo soy Sofía Aguilar Almazán del grupo 303 y yo voy a hablar sobre la literatura hebrea, qué géneros tiene y de qué trata cada uno, igual de qué habla, y pues vamos al video. Bueno, y comenzaremos a hablar sobre la literatura hebrea. El primer tema que vamos a tratar va a ser el principio y el fin de esta literatura. Sus inicios fueron en el siglo XII a.C. y esto se remonta gracias pues a las manifestaciones y doctrinas, y se comienzan a practicar de una forma oral gracias a Abraham, que es uno de los personajes principales y más destacados del cristianismo. Esta literatura terminó en el siglo 597 a.C. y esto comenzó a hacerse y se redujo al cautiverio en Babilonia gracias al rey y a la política y sobre las normas que se comenzaron a aplicar en estos tiempos. Bueno, y en esta literatura consiste en la ley de vida que les dejó Dios a los discípulos y cómo fueron diferenciando el bien del mal en el mundo, ¿no? Y igual los textos se llevaban en verso y prosa dependiendo del tipo de texto que se desarrollaba y cómo lo querían dar a entender.
Bueno, y entre las obras más destacadas pues tenemos a lo que hoy conocemos como Biblia, que está dividido en el libro de Torah, el Génesis, el Éxodo, el Levítico y el Deuteronomio, que son los que conforman la Biblia y que se fueron haciendo en diferentes tiempos, pero pues ahora los tenemos recopilados en ese libro, que fue desarrollado en esos tiempos gracias a lo que Dios le dijo a los discípulos. Bueno, todos estos libros se desarrollaban en diferentes géneros y los géneros eran el histórico, que es el que dice como historias reales o noveladas que se basan de hechos reales, que lo ponen como experiencia y dan como los actos del bien y el mal. Luego las profecías, que son las cosas que dice Dios y que les mandaba a los discípulos. Luego la ley, que eran como las condiciones o las normas que crearon en el pueblo hebreo para poder desarrollar la paz y saber diferenciarlo pues todo del bien y el mal y saber qué contribuía y qué no a la sociedad. Y luego pues la sabiduría, que eran las frases y refranes que decía como el sabio, que se podría decir que era Dios, a los discípulos, como las normas que se utilizaban pues para diferenciar el bien del mal y pues para ver qué contribuía en la sociedad, y es algo que seguimos utilizando hoy en día para mantener pues un mundo pues justo y pues de la manera correcta. Y pues esto es todo por mi tema. La literatura romana surgió a finales del siglo III, en donde los romanos crearon distintos géneros, donde los que más evitaban eran las tragedias. También los romanos cultos eran conscientes de su inferioridad literaria, ya que no tenían tantas obras. Entonces, a partir de aquí es donde agarraron distintas obras griegas famosas para poder traducirlas al romano y al latín. Al latín no servía mucho, ya que para muchos jóvenes romanos era más bien innecesaria esas traducciones, ya que podían entender perfectamente el griego. También empezó a surgir a partir de la aparición de algunos dramaturgos como Ennio, Plauto y Terencio, en donde algunas de sus obras se representaban en los festivales de la ciudad. Las características de la literatura romana es que comenzó a finales del siglo III a.C., tuvieron la aparición de dramaturgos cómicos y llegaron a traducir al latín muchas obras griegas famosas, al igual de que sus personajes solían tener nombres griegos y residían en ciudades griegas. Sus géneros es de que eran distintos géneros, como lo son la poesía, comedia, dramas y tratados filosóficos, destacando aquí en que los que son la poética y la dramática. Entre sus autores está Horacio, que el cual era un poeta, y sus obras más conocidas fueron la Epístola de los Pisones, Odas y Sátiros. Está Ovidio, que es otro poeta, con sus obras El arte de amar y La metamorfosis. Luciano, con su obra Farsalia. Catulo, que es otro poeta, con su obra Odiamo. Y Cayo, que es un escritor, con su libro Fábulas de Fedro. El arte de amar. Ni son buenos unos mismos medios para todas las edades. Una sierva vieja ve los lazos a mayor distancia. Si parecéis asunto a la inexperta y descarado a la modesta, al punto a poca edad desconfiarán de vosotros. De aquí es de las que no se atreven a entregarse a un hombre distinguido, se abandonan a los fieles abrazos de un turno. He desempeñado la primera parte de la empresada obra, echemos de aquí las anclas para detener la nave.